Si yo tengo el diagrama de cuerpo libre, ¿cuál es la fuerza que intenta moverlo? ¿F? No, Fx, ¿no es cierto? Esa es la que intenta moverlo. Entonces, la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, que en este caso es Fx. Es igual. Entonces, si yo examino, esta gráfica debería ser una recta 45 grados. Una gráfica 1 a 1. Es decir, si yo aplico una fuerza de 10 newtons, la fricción que se genera es 10 newtons. Si yo aplico 50 newtons, 50 newtons, etcétera. Entonces aquí va a llegar un momento en el que se alcance una fuerza máxima. Alcanza una fuerza máxima. Esa le llamamos fricción estática máxima. Y cuando se llegue a ese punto, porque aquí estoy aplicando la fuerza, o sea que aquí estaría la fuerza, en el caso de mi ejemplo, ¿no es cierto? La fuerza aplicada es Fx. Entonces, cuando ya Fx alcance el valor máximo, porque un poquito más y resbala, recuerden, eso se llama condición de movimiento. ¿Y cuál es la palabra? ¿Por qué inminente es el movimiento? Porque un poquito más y eso se mueve porque se mueve, ¿no? Es condición de movimiento inminente. Ya, entonces, ese es el límite. Entonces, a esta zona se la llama región estática. Es decir, hay un rango de valores de fuerza que se puede aplicar. Usted dice, a ver, yo aplico 5, 10, 15 y sigue estando en reposo. Entonces, todo ese rango de valores de Fx, hasta que no se alcance este punto crítico, sigue estando en reposo. Y solamente en este punto, ni siquiera ni en 10, ni en 30, ni en 40, no, sino que en este punto, el movimiento inminente, es donde vale esta fórmula. En el punto de movimiento inminente. ¿Qué más? Si se supera esa fuerza, ¿qué le va a suceder al bloque? Se va a mover, lo más seguro se acelera, y claro, y si se acelera sabemos que va a acelerarse para la derecha. Pero ahí tenemos que distinguir otra clase de fricción. ¿Cuál es esa fricción? La llamada fricción cinética. La denotamos como ¿qué? F sub K, y empíricamente la valoramos como el producto del coeficiente cinético por la normal. Pero como estos coeficientes de fricción, tanto estático como cinético, son distintos, y el estático tiene un valor mayor que el cinético, entonces la fuerza generada cinética es menor que la fricción máxima. Entonces, en la gráfica fricción versus fuerza aplicada, esto decae, ¿no? Y este valor, a este nivel de fricción cinético, ¿verdad? Esa fricción cinética vale mu K por N. Mu K por N. Ahora, yo tengo entonces que en mi problema averiguar si el bloque está en reposo. ¿Cuál es la condición que debo evidenciar? Para que el bloque esté en reposo, yo digo, a ver, sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Si el bloque está en reposo, la sumatoria de fuerza en X debería ser 0. Es decir, esta fuerza tiene que ser exactamente la fricción estática. Entonces, para averiguar a eso, lo que se acostumbra a ese tipo de problema, ¿qué cosa es? Establecer cuál es el valor máximo de fricción que se genera. Entonces yo calculo, calculo cuánto es la fricción estática máxima, y para ello multiplico el coeficiente por la normal. Necesito la normal. Entonces hallo la fuerza normal. A ver, calculemos la fuerza normal. Sumatoria de fuerzas en Y0. Voy a considerar fuerzas hacia arriba positivo. ¿Qué fuerza tengo? La normal, la componente de la fuerza aplicada Y, menos peso, 0. Entonces despeja usted la fuerza
normal. Quedando peso menos la componente de la fuerza. A ver, calculen. ¿Cuánto dije la masa? 20, ¿no? 9.8. Y la componente en Y es 50. ¿Cuánto está dando esto? Esto es 196 menos 50. 146. 146. Ya. Si ahora multiplicamos entonces el coeficiente 0.5. 0.5 era, ¿no? Sí. Por la normal, que es 146 newtons. ¿Cuánto está valiendo esta fricción estática máxima? 73. 73 newtons. Esto entonces es un indicador, un valor referencial. No quiere decir que haya esa fricción. Lo que quiere decir es que en el caso hipotético que ese cuerpo estuviera a punto de moverse, la fricción máxima que se generaría es estática y es de este valor. Bueno, entonces ahora vamos a lo que está ocurriendo. ¿Cuánto vale la fuerza aplicada que intenta arrastrar al bloque? La fuerza Fx, ¿cuánto? 86.7 newton. Como esta es la fuerza real que se está aplicando y que intenta moverlo, y lo máximo que se puede generar es 73, seguro se va a mover. Entonces usted concluye diciendo, es verdad aquí. ¿Cómo? Como la fuerza que intenta moverlo, que es Fx, es mayor que la fricción estática máxima, entonces, ¿qué concluye? El bloque resbala, se mueve, ¿verdad? Concluimos esta primera parte. Entonces aquí nos toca continuar, porque ya averiguamos que si se mueve, y entonces digamos, pregunta B. A ver, la pregunta B sería, ¿y cuál es la aceleración con la que se mueve? ¿Cuál es la aceleración del bloque? ¿Ah? Yo ya sé que se mueve, y si se mueve es producto de que existe una fuerza neta, según la ley de Newton. Entonces, con todo esto que hemos hablado acá, ¿usted qué escribe, qué reformula del diagrama del cuerpo libre? Sumatoria de fuerzas en X ahora. Volvamos al diagrama del cuerpo libre, ¿no? Por acá no cambia nada. La sumatoria de las fuerzas que están en Y siguen siendo equilibrio, primera ley. Pero en cambio en X, ya no. Porque estoy diciendo, a ver, como la fuerza en X es más grande que la fricción que se pudiera generar, hay un desequilibrio, es decir, hay una fuerza neta. Y la segunda ley de Newton es donde se puede aplicar. Y por lo tanto, eso es lo que tengo que concluir. Hay una fuerza neta que debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Recuerdan ustedes que cuando se resuelve la segunda ley de Newton se suele establecer un marco de referencia que si usted conoce la aceleración, tome positivo los vectores fuerza en el sentido en que se acelera el bloque? Entonces, como va para la derecha, yo le pongo toda fuerza hacia esa dirección como positiva. Por ejemplo, Fx. En cambio, la fricción, contrario. Pero aquí ya puedo con certeza decir, en el diagrama de cuerpo libre, que al inicio no sabía, yo sé que esta fricción, que la coloco aquí, no es la máxima, no es estática, si se mueve es cinética, y pongo entonces con certeza fricción cinética, que finalmente es el diagrama que debe quedar en el problema, con la fricción cinética. Entonces, pongo aquí fricción cinética. A ver, como me preguntan la aceleración, sencillamente despejo dividiendo la fuerza neta para la masa.
Evaluemos. ¿Cuánto era Fx? 86.7 newtons. Y la fricción cinética es la que nos toca calcular. Porque no la hemos calculado, ¿no? A ver, hagámoslo por aquí. Ya. Fricción cinética es coeficiente cinético 0.3 por la normal. ¿Y cuánto valía la normal? Aquí está. 146. Entonces, mu sub k por la normal me da la fricción cinética. ¿De cuánto estamos hablando? 43.8 Newton, ya está. Entonces, eso es lo que cojo y resto acá. 43.8 dividido por la masa, que es 20 kilogramos, así es. Entonces, la aceleración resultó ser de 2.15. Bueno, ahí en este ejemplo entonces hemos revisado las leyes de Newton. Primera ley: las fricciones que se pueden presentar cuando se trata un problema de rugosidad, de examinar, por ejemplo, si se sobrepasa esa condición de movimiento inminente, superando la fricción estática máxima. Sí, fue mayor. Entonces el cuerpo desliza y por lo tanto en el diagrama de cuerpo libre debe escribirse la fricción cinética, valorada por su coeficiente respectivo y la normal. Y finalmente plantear la segunda ley, en la que de allí se desprende la aceleración, ¿no? Un ejemplo donde aplicamos las leyes de Newton.